Audiencia pública programada para la fecha. Señor auxiliar, dé cuenta del expediente. Audiencia pública de fecha 22 de octubre de 2018. Expediente 52.663-2018. Apelación interpuesta por el personero legal del Partido Aprista Peruano contra la resolución jefatural número 206-2018 sobre la cédula de sufragio del referéndum nacional 2018. Por el Partido Aprista Peruano concurren los abogados José Pimentel Aliaga y Pedro Regalado Panta Jacinto. Señor presidente, el día de hoy el Partido Aprista también ha presentado escrito solicitando el uso de la palabra del señor Jorge del Castillo Gálvez para que informe sobre hechos. Por otra parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales solicita el uso de la palabra del abogado José Manuel Coloma Marquina. Bien, los señores abogados pueden tomar su lugar correspondiente. Sí, ahora que... Hay un pedido adicional del señor del Castillo en el sentido que solicita informar sobre hechos. Señora secretaria, de lectura a la norma reglamentaria sobre audiencias públicas en lo relativo a hechos. Artículo 16 del Reglamento de Audiencias Públicas. Informes de hechos. 16.1. Las audiencias públicas relativas a cualquier proceso jurisdiccional de competencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no admiten el desarrollo de informes de hechos de las partes procesales. 16.2. Los informes orales están a cargo de forma exclusiva de los abogados debidamente acreditados por las partes procesales. Bien, entonces, en consecuencia, no es admisible el informe sobre hechos. Sin embargo, el tiempo que se va a conceder a cada parte es de 5 minutos y dentro de esos 5 minutos pueden compartir el tiempo los señores abogados de la parte solicitante, de la parte impugnante. Bien, tiene el uso de la palabra por 5 minutos que pudieran compartir los señores abogados de la parte apelante. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Muy buenos días. Venimos a solicitar, señores magistrados, se declare fundado nuestro recurso de apelación de la resolución jefatural 206-2018 JNE OMBE por vulnerar el principio de supremacía constitucional respecto a la cédula de votación del referéndum 2018, según los siguientes fundamentos. Señores magistrados, con resolución 206-2018 OMBE se aprueba el diseño de cédula de sufragio de votación donde se anexan 7 anexos con respecto a lo que corresponde a las cédulas respectivas. En la misma resolución anexa cuestionada, se anexa el acta de presentación de diseño de cédula de sufragio de votación manual y diseño de cédula de votación electrónica para el referéndum 2018. En el acta no participa ninguna organización política, interviene un tercero que no es parte del sistema electoral. En tercer lugar, señores magistrados, debemos aclarar que esta apelación es en referencia o de acuerdo al artículo 167 de la Ley Orgánica de Elecciones, que nos permite apelar el diseño, en este caso, de la cédula de votación para el referéndum. Señores magistrados, el reglamento del Congreso establece claramente el procedimiento a aprobar toda norma de ley. Es así que tenemos el expediente virtual parlamentario donde está la prelación de la presentación de los proyectos. Tenemos el expediente 3159, proyecto de ley que establece la ley de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, en el mismo expediente que cualquier ciudadano puede recurrir, está el expediente de proyecto de ley 3185 que propone la reforma constitucional del establecimiento de la bicameralidad en la estructura del Congreso del Estado.
En tercer lugar, señores magistrados, tenemos el expediente 3186 que modifica la constitución del artículo 35 sobre el financiamiento de organizaciones políticas. Y por último tenemos la ley 3187 sobre la no reelección inmediata de los congresistas. En segundo lugar, señores magistrados, debemos decir que en el Pleno del Congreso se aprobó el día 3 de octubre de este mes, se aprobó en orden cronológico las autógrafas de leyes. Es así que la primera ley que se aprueba, y como consta en autos, es la ley de conformación de la Junta Nacional de Justicia. En segundo lugar, se aprueba la ley que modifica el artículo 35 sobre regular el financiamiento de las organizaciones políticas. En tercer lugar, se aprueba lo que respecta al establecimiento de la bicameralidad que cambia la estructura del Congreso del Estado. Y por último, se aprueba lo que es la no reelección. Consecuentemente, señores magistrados, este es el ordenamiento que establece justamente el artículo 38 de la Constitución del Estado, que se debe respetar el ordenamiento jurídico. Y es más, conforme lo establece como principio de supremacía constitucional el artículo 51 del Estado, se debe respetar el ordenamiento como tal. En segundo lugar, señores magistrados, así como se aprobó en el Pleno del Congreso, al día siguiente como obra y como se prueba en la misma autógrafa de ley, el Poder Ejecutivo recepcionó el despacho presidencial el 4 de octubre, en el mismo orden indicado. Sucede, señores magistrados, que como es de conocimiento público, luego se emite el decreto supremo que vulnera, cambia totalmente el orden del formato, en este caso de la prelación de la aprobación de la cédula de votación. Señores magistrados, ¿qué sucede? De que aquí, como es de conocimiento público, el Poder Ejecutivo está induciendo a votar de una forma o otra forma. Es decir, que se está vulnerando el artículo 31-35 de la Constitución del Estado, que establece el artículo 31 de la Constitución del Estado. Por parte del Estado debe haber neutralidad, y conforme lo establece claramente, la ley establece los mecanismos. Señor abogado, su tiempo ha vencido, se le concede 2 minutos más por equidad para el tiempo global concedido para la parte impugnante. Ruego encarecidamente, señores magistrados, en mérito a que es un tema nacional, se nos dé un poco más de tiempo, ya que por favor pedimos para que también informen el congresista Jorge Castillo y nuestro titular personero legal. Sí, tiene 2 minutos más. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, esta cédula de votación, señores, vulnera el orden constitucional, el ordenamiento jurídico, vulnera la supremacía de la Constitución. No puede ser de que un decreto supremo, recordemos que está en el tercer nivel, primera norma Constitución, segunda en prelación la ley, y luego las demás normas. Una norma de inferior categoría no puede modificar la Constitución, ni menos la ley. Por otro lado, señores magistrados, hemos visto cómo se está haciendo propaganda para que se vote de un determinado modo, es decir, que se está vulnerando el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 35? Que los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones políticas son los que generan y forman la manifestación de voluntad popular. Aquí se está induciendo a votar por un determinado lado, es decir, que se está vulnerando el artículo 35. ¿Quién es? El Estado, el Poder Ejecutivo. Está vulnerando el artículo 35 del Estado. Por otro lado, señores magistrados, debemos tener en cuenta que lo que se está haciendo está dentro de las causales de nulidad establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 363. El artículo 363 tiene 4 numerales, del cual ustedes han desarrollado 2 resoluciones de este Pleno. Resolución 76-2018,
Jurado Nacional de Elecciones. Establece las nulidades respecto en el proceso de la mesa de sufragio o dentro del proceso de la elección. En segundo lugar, la resolución 86/2018 JNE, que establece las nulidades respecto al artículo B del artículo 363 cuando es externo. Y aquí estamos cayendo justamente en una nulidad, señores magistrados, porque el Ejecutivo está induciendo la voluntad y entonces estaríamos dentro de lo establecido en el artículo B del artículo 363, que dice: cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o cualquier otra manifestación de cambiar la manifestación de voluntad, es causal de nulidad. Consecuentemente, señores magistrados, aquí estamos ante una causal de nulidad, de tal modo... Señor abogado, precise su pedido específico. Señores magistrados, en mérito a lo establecido, solicitamos que se apliquen los principios de legalidad, razonabilidad y sobre todo de la supremacía constitucional. Muy respetuosamente solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se emita la cédula del referéndum que no vulnere la Constitución, que no se contraponga contra el ordenamiento jurídico. Estamos totalmente de acuerdo con el referéndum, pero que se cumpla con la supremacía de justicia electoral. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, señor abogado, de la parte de OMPE, puede hacer uso de la palabra por 5 minutos. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señores representantes de la parte demandante, buenos días. De lo que hemos escuchado de la presentación del representante del partido aprista, no me voy a referir a cuestiones de orden política porque no es parte de nuestra competencia, y me voy a centrar en lo siguiente. ¿Cuál sería la infracción, cuál sería el error de la OMPE en haber reproducido lo que estaba dispuesto en el decreto de convocatoria de este referéndum nacional para el 9 de diciembre? No existe norma alguna en nuestro ordenamiento que indique cuál debe ser el orden, en el caso de un referéndum con múltiples preguntas, el orden que deban llevar estas. En consecuencia, la OMPE, que no es un organismo jurídico, sino es un organismo técnico que por supuesto actúa de acuerdo a ley, pero que ejecuta las decisiones de otros órganos competentes, no tendría por qué alterar la presentación de la cédula tal cual fue aprobada en el Decreto Supremo 101/2018, Presidencia del Consejo de Ministros. Lo que ha hecho la OMPE, además, de acuerdo también a lo que indica el artículo 83 de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que ha hecho la OMPE es reproducir el orden que figuraba en la convocatoria original del Poder Ejecutivo. Esa es nuestra función. En segundo término, si queremos analizar este contencioso desde el punto de vista administrativo, también vemos que las causales para declarar la nulidad de un acto administrativo no guardan ninguna relación con los supuestos, sobre todo de hecho más que de derecho, que ha presentado la parte impugnante. En consecuencia, no habría fundamento legal, entendemos, para declarar la nulidad de la resolución jefatural de OMPE, que es lo que aquí se cuestiona. Digo lo que aquí aparentemente se cuestiona porque da la impresión que lo que se está buscando en esta instancia es la nulidad del Decreto Supremo de convocatoria del referéndum, el 101/2018 PSM, y por supuesto en todo caso eso no pertenece a esta audiencia y sería en otra instancia que debería ventilarse esa impugnación. En consecuencia, la OMPE, a quien represento, solicita se declare infundado el recurso de impugnación presentado por la parte recurrente. Gracias. Bien. 1 minuto para la réplica, señor abogado. Señor presidente, quería informarle, señor, que el partido aprista también ha pedido el uso de diapositivas para la exposición del señor personero nacional que va a intervenir. Bien, se le autoriza. Señor presidente, señores magistrados,
Señor abogado, por ser un tema complejo, 2 minutos para la réplica. Os agradezco. Igual otra. Señor presidente, señores magistrados, estamos frente efectivamente a un eventual referéndum que el Ejecutivo ha propuesto se lleve a cabo el día 9 de diciembre. El hecho sencillamente versa sobre el orden de la consulta que se va a trasladar a la ciudadanía. Este orden no puede ser impuesto, como viene siendo, de manera arbitraria. Los estados democráticos se rigen por normas, se rigen por leyes. OMPE nos acaba de decir en este momento que no hay disposición alguna que señale cuál es el orden en que se debe hacer la consulta popular. Entonces, en este estado, en el que hay distribución de facultades y poderes en el estado, el Ejecutivo ha dispuesto de que se haga de una forma que altere el orden de las disposiciones que en la Constitución se encuentran señaladas, que altere el orden en que fueron propuestas al Pleno del Congreso, que altere el orden en que el Congreso respondió las preguntas al Ejecutivo. Y esta arbitrariedad la pretende el OMPE, que hoy atraviesa su peor, seguramente, crisis de su historia, o una de sus peores crisis. Hoy día nos dice, no tenemos norma que pueda permitirnos a nosotros oponernos al decreto supremo. Pero la ley señala específicamente que quien aprueba la cédula electoral es OMPE. Pues OMPE no se rige por lo que dice el Ejecutivo ni un decreto supremo, sino principal y prioritariamente por la Constitución y la ley. Por lo tanto, ellos no pueden, como parte conformante del sistema nacional, del sistema electoral, ellos no pueden sustraerse de su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución. Y por supuesto, trasladar consultas a la ciudadanía, que es lega en materia electoral, acorde a el ordenamiento constitucional vigente, acorde a aquello que ha consultado el Ejecutivo o a aquello que ha absuelto el Legislativo. Su pedido concreto, señor abogado. Solicitamos, señor presidente, señores magistrados, que se declare procedente nuestro recurso de apelación, se devuelva y se instruya a OMPE para efectos de que emita una resolución acorde a la Constitución. Bien, señor abogado de OMPE, igual tiempo para la dúplica. Muchas gracias. Después de escuchar la réplica de los señores representantes de la parte recurrente, confirma lo que dije anteriormente. Aquí lo que se está cuestionando en realidad, más que la resolución jefatural de OMPE, es el decreto supremo que convoca el proceso electoral. Yo insisto, la OMPE se rige exclusivamente por, efectivamente, la Constitución y sus normas técnicas, pero ninguna de ellas nos autoriza a modificar el orden, en este caso, de las preguntas establecidas por el Poder Ejecutivo. El diseño de cédula aprobado por nosotros obedece estrictamente a las características técnicas contenidas en el artículo 166 de la LOE. En consecuencia, nos reafirmamos en nuestro pedido que en lo que respecta a OMPE hemos cumplido con nuestra función y solicitamos que se declare infundada la pretensión de la parte recurrente. Gracias. Escuchados los informes, queda expedita la causa.